Les doy la más cordial bienvenida a la serie 2016 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy les presentamos una mesa de reflexión sobre la jornada electoral que tendrá lugar en España del 26 de junio. Unos comicios que difícilmente se pueden despegar de aquello sucedido el pasado 20 de diciembre. Nos acompaña el maestro Fausto Pretelín, él es consultor y analista internacional. Bienvenido, Fausto. Encantado, gusto saludarte. De igual manera nos acompaña Luis Guacuja, él es académico de la FES Zacatlán y un destacadísimo europeísta. Bienvenido, Luis. Gracias, Rina. España celebró elecciones generales el pasado 20 de diciembre. Resultados convulsos que no permitieron la formación de un gobierno, muy a pesar de que Mariano Rajoy del Partido Popular haya alcanzado 123 escaños de los 350 en juego, algo que no le permitió alcanzar mayoría ni gobernar en solitario. Después del mandato de las urnas, España abrió un periodo de incertidumbre económica y de parálisis política. Negociaciones truncadas entre los 4 partidos políticos que no permitieron formar gobierno y que obligaron al rey Felipe VI a convocar a la celebración de nuevas elecciones. Fausto, ¿cuáles fueron las lecciones y los aprendizajes de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 20 de diciembre en España? De entrada, el descalabro de los 2 partidos políticos tradicionales y la irrupción o la llegada de otros nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos. Sí, por supuesto, son muchas lecturas, ¿no? Sí. El primero de ellos es lo que tú mencionas, se acaba ese bipartidismo que durante muchos años en España estuvo gobernando entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Y sobre todo, me parece que el hito, la parte histórica fundamental que cambia o que da ese punto de inflexión es el movimiento de los indignados, ¿no? Es decir, la crisis económica en España que se desata hace 4 o 5 años, da como resultado las revueltas del sol, ¿no? Sí, exactamente, claro. En Madrid, que de alguna manera se va internacionalizando, cruza el Atlántico, Sí. llega a Estados Unidos. Con el Occupy Wall Street, ¿no? Exactamente. Y ahí hay 2 grupos políticos que uno de ellos ya nació desde hace 10 años, que es el Ciudadanos, un partido muy regionalista, muy autonómico, y el otro es Podemos. Creo que Podemos es un partido que de alguna forma es como el brazo ideológico de los ciudadanos, de los indignados, que trae un discurso anti-establishment, trae un discurso anti-Bruselas, trae un discurso anti-economía, y embona muy bien con lo que está sucediendo en España en los últimos años. Es decir, la gran corrupción, ¿no?, del Partido Popular y también del Partido Socialista Obrero Español da pie a que este partido escale y de alguna forma se encuentre a nada del Partido Popular de acuerdo a las últimas encuestas. Luis, ¿cuál es tu lectura? Bueno, evidentemente el tema de la crisis económica que se ha alargado a través del tiempo fue un factor determinante, ¿no?, para el surgimiento de estos nuevos partidos que son los que recogieron la indignación, ¿no?, ciudadana que los partidos tradicionales no hicieron, ¿no?, particularmente el Partido Socialista, ¿no?, que dejó ahí desperdiciar un capital político importante, no supo entender ni leer la necesidad ciudadana. Y también hay un agotamiento institucional. Yo creo que habría que pensar en una reconfiguración constitucional en España. Hay un agotamiento no solo del bipartidismo, también hay un agotamiento del modelo incluso de la monarquía. De la monarquía, ¿no? Que está cuestionándose la monarquía. Y digamos la corrupción por todos lados, ¿no? Este es el tema que tampoco han sabido responder de manera clara y de manera rápida. Los partidos políticos han sido muy tibios y estos nuevos partidos como Podemos pues sí tienen recogen esa molestia, ¿no?, del ciudadano de a pie. No, y el tema de la corrupción que de alguna manera vemos que se anida no nada más en la clase económica y política, sino también en la corona española, ¿no?, en la familia real. Esto realmente ha generado mucho enojo en los ciudadanos. Es una enorme decepción, ¿no? Es decir, el rey Juan Carlos de alguna forma cuando se va a África a cazar elefantes,
marca también, me parece, un punto de inflexión en la monarquía española, y viene una caída súbita, ¿no? Una caída súbita de credibilidad, de confianza. Él había regenerado mucha confianza alrededor de la sociedad española, era de los pocos íconos quizás que unificaban a toda España, en Cataluña particularmente, pero a partir de esta caída suceden muchas cosas, ¿no? Es decir, la mala lectura de los partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, la nueva demografía española que ya no cree en los políticos, estos fueron elementos que de alguna forma le dieron un matiz muy importante a las elecciones del 20 de diciembre, y a raíz de eso, pues la ingobernabilidad, es decir, el PP y el PSOE no leyeron bien la lectura, diciéndoles los jóvenes ya no los queremos, ¿no? Sin embargo, paradójicamente, de acuerdo a las últimas encuestas, a pesar de que Mariano Rajoy es el personaje con peor calificación dentro de los principales candidatos. Fue el más votado, ¿no? Es el más votado, eso es increíble, ¿no? El 60% de los españoles nunca votará por el Partido Popular, de acuerdo a esta encuesta que hace el país, y sin embargo el Partido Popular roza el 30% de los votos. Fue la crisis económica del 2008 y sus implicaciones devastadoras para España que se rompió el molde tradicional de los partidos políticos. Con ello se atestiguó la llegada de nuevas formaciones políticas como Podemos y Ciudadanos, partidos que han tenido y adquirido el respaldo de la ciudadanía ante el malestar económico, ante la inconformidad del electorado, así como el grito de independencia de Cataluña. No olvidemos que durante 4 meses y bajo un proceso fallido de investidura de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, es que se tuvo que convocar a la jornada electoral del 26 de junio. Es impresionante cómo pierden vitalidad, ¿no?, estos dos partidos tradicionales. Hay un dato que me gustaría comentar. Por ejemplo, en las elecciones del 2011, los dos partidos, el PSOE como el Partido Popular, de 350 escaños en juego, obtuvieron 296. 4 años más tarde, en el 2015, si no me equivoco, bajan a 223, ¿no? Y ahora con las mismas caras, los mismos partidos políticos y los mismos proyectos económicos y políticos, Luis, ¿qué se puede esperar del resultado electoral del 26 de junio? Bueno, el mapa político no se moverá mucho, se moverá más de lo que se preveía, ¿no? Porque hay quien decía, bueno, pues la tendencia de votos va a ser muy similar a la de diciembre. No, hay cambios importantes, el ascenso de Podemos en esta alianza con Izquierda Unida, ¿no?, que pues roza los 90 escaños, ¿no? Y que puede superar al PSOE, ¿no?, al Partido Socialista Obrero Español. Exactamente, claro. Y eso va a obligar a Pedro Sánchez a, pues, no solo a negociar, sino a ceder, porque el que tenga más votos, pues es el que se queda con la presidencia del gobierno, ¿no? Entonces, esto no le ha funcionado, es una decepción brutal el partido, insisto, el Partido Socialista, con un Pedro Sánchez con un rostro joven, pero con mentalidad de viejo, ¿no? Que no sabe entender las necesidades de las nuevas generaciones, ¿no? Y curiosamente el partido de Ciudadanos, que es más pegado al centro, ¿no?, con Albert Rivera, sí, pierde algunos escaños, pero esos algunos escaños son un 20% del que tenía en diciembre. O sea, no se movió y se movió más hacia atrás, ¿no? Entonces, y por otro lado, Mariano Rajoy, que ya pagó en todo este proceso desde diciembre hasta la fecha, pues lo que cosechó durante su primer mandato intransigencia, y claro que nadie quiere pactar con él, ¿no? Y ese tema le va a pesar nuevamente, aunque obtenga el mayor número de votos, pues no le va a alcanzar, si no es en alianza, para formar gobierno. El PSOE ha dicho claramente que no pacta con ellos, y entonces se queda muy disminuido, porque con el descenso de Ciudadanos, las posibilidades para el Partido Popular se reducen de manera importante. Pero bueno, ¿y qué vimos en estos 6 meses, ¿no?, en donde se están celebrando 2 jornadas electorales en España? Ya un electorado cansado, harto de estar acudiendo a las urnas porque tampoco formaron gobierno, y ese fue el mandato, ¿no? O sea, el mandato del pasado 20 de diciembre, la lectura fue la fragmentación política y la idea, la consigna era formar gobierno. Esto no se alcanzó, pero con unas encuestas que no oscilan mucho. Simplemente, bueno, la mayor novedad es lo que justamente acaba de apuntar Luis, ¿no?, esta alianza preelectoral entre Podemos e Izquierda Unida. ¿Podemos entonces esperar resultados similares? Mira, a ver, ¿qué pasó en estos últimos 6 meses? Yo creo que vimos a un Mariano Rajoy
cuya estrategia fue desgastar el tiempo, dejar pasar, Sí. dejar hacer. Cuando el rey Felipe le pide, oiga, usted tuvo la mayoría de los votos, forme gobierno, él dijo, pues no tengo, los números no me dan, pero en realidad lo que nos demostró, ¿no?, fue que no movió un dedo para tratar de negociar con Albert Rivera, que es más o menos quizás el partido que está compitiendo con él, pero de alguna manera ideológicamente un poco más cercano. No hizo ninguna negociación con el PSOE, es decir, mostró se ancló, ¿no?, diciendo, bueno, que pase el siguiente. Pasa Pedro Sánchez del O PSOE. sea, todo con tal de defender la reelección, ¿no? Sí, dejar hacer, dejar pasar. En realidad Claro. llega Pedro Sánchez, trata de formar un pacto, lo forma de hecho con Ciudadanos, Ciudadanos. lo lleva al Congreso, lo votan y de alguna manera no le dan los números. Pero en realidad estos dos personajes quizás fueron los que arriesgaron más. También hay que estar en el entendido y comprender que sabían muy bien que el escenario tampoco les favorecía porque no iban a lograr la mayoría absoluta. Claro. Es decir, gana no el que tenga más votos, sino el que tenga más escaños en el Congreso. Es un sistema monárquico parlamentario y en ese sentido, pues bueno, hay que hacer suma de escaños, no de votos. Y en ese sentido, lo que hemos visto en los 6 meses, a partir de ese acto de Pedro Sánchez, fue inmovilidad total, ¿no? Tomarse la foto, ir a algunos debates, ir con los periodistas, recorrer España nuevamente, hacer campaña, pero en realidad los resultados no se ven con claridad. Es decir, sí fue una época de gran desgaste. España presenta las mismas caras en el proceso electoral del año 2016. Se presentan los mismos candidatos, los mismos partidos políticos y los mismos proyectos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, una de las novedades que se ha transado en estos últimos meses ha sido la alianza preelectoral entre Podemos y la Izquierda Unida. Una pieza que puede oscilar el voto, pero que no necesariamente puede cambiar a profundidad la matemática del 20 de diciembre y también la enorme fragmentación de los partidos políticos. Recordemos que la izquierda en España ha estado muy fisurada y desunida y que no jugó a favor de la candidatura fallida en el proceso de investidura de Pedro Sánchez para convertirse en presidente de España. Luis, platícame, a ver, si nos puedes comentar, al igual que Fausto, ¿dónde están los verdaderos encontronazos en la izquierda en España? Hemos visto una izquierda fisurada, desunida, ¿no? Precisamente Ciudadanos apoya, ¿no?, a Pedro Sánchez en el proceso fallido de investidura, ¿no?, con 40 votos que obtuvo Ciudadanos, pero ahí Podemos no quiso de alguna manera negociar con el PSOE. ¿Cuáles son las diferencias que se están transando dentro de la izquierda española que las hace estar muy alejadas? Sí, bueno, evidentemente hay una fractura generacional. Sí. Evidentemente de identidad en la izquierda en España, pero también una lentitud de reacción, porque quien ha sabido maniobrar de mejor manera hasta en el discurso es Iglesias, ¿no? Porque incluso por ahí lanzó a Zapatero, ¿no? Digamos, coqueteando con el Partido Socialista también, porque sabe que es el más probable aliado. Y un Pedro Sánchez muy reticente, demasiado reservado, y vamos, no se puede llegar con la misma fórmula, porque entonces esperaríamos una tercera elección, ¿no? O sea, ahora, aunque la votación no varíe mucho, pues es determinante esos cuantos votos de diferencia y, por ejemplo, la postura de Podemos frente al tema catalán, pues ha sido mucho más abierta, y ahí, por ejemplo, el Partido Socialista ha sido también demasiado tibio, ¿no? Y esto le ha pegado muy apegado mucho a Mariano Rajoy en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, sí. Los dos están, todos casi están en contra de la desintegración de España, pero ahí Podemos con Pablo Iglesias, pues como que dio un salto, ¿no? Se arriesgó a tomar otro posicionamiento y está apoyando un referéndum de autodeterminación de Cataluña. Sí, a ver, yo creo que, sin estar a favor de Podemos, me parece que fue excelente la estrategia de Pablo Iglesias, ¿no? ¿Por qué Podemos, de alguna manera, trata de meterse transversalmente a las ideologías de los partidos, de los ciudadanos españoles, y no se define como un partido de izquierda?
hasta últimas fechas, ¿no? Es decir, la primera elección nunca se definió como un partido de izquierda, sino más bien un partido que iba a reivindicar a los marginados, a los olvidados por la globalización, ¿no? Sí, pero sí era un partido anti-austeridad, ¿no? Sí, anti-austeridad. Y también se le agrega lo que mencionas, es decir, la parte de que coquetea con los catalanes, porque sabe muy bien que el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Catalán en particular, que es un partido sucursal del PSOE, queda muy mal con los catalanes. Es decir, a diferencia de Pascal Maragall, que fue el presidente catalán que impulsó el Estatuto Catalán, a pesar de que el presidente Zapatero dijo, yo voy a apoyar el Estatuto Catalán cuando salga del Congreso Catalán, como salga, ¿no? Viene un vuelco total en donde el Partido Socialista Catalán les da la espalda desde el punto de vista del referéndum. Y 4 años atrás, el 23 de abril, que es el día de San Jordi en Cataluña, el presidente Artur Mas se dio cuenta del gran apoyo, masivo apoyo que tuvieron los catalanes para lanzar el referéndum, para tratar de distanciarse de España. ¿Por qué? Porque la mayoría absoluta del PP, de Mariano Rajoy, les dio la espalda. Todos los partidos que tienen la mayoría absoluta cometen el grave error de ser totalmente distantes, ¿no?, de lo que pide la población. Y en ese sentido creo que Podemos logró coquetear muy bien con los grupos pequeños, en este caso con... No, además Pablo Iglesias tiene muy claro que el PSOE en las elecciones del 20 de diciembre fueron las peores elecciones en materia de resultados electorales del PSOE desde 1977. ¿No? Y esta lectura que la van a anclar para realmente negociar ahora el 26 de junio. ¿Cómo ves ahí a Pedro Sánchez, Luis? Es que yo creo que la inmovilidad tanto del PP como del PSOE está en la comodidad del bipartidismo, ¿no? Surgen estos nuevos actores muy ciudadanos, que le roban la atención, el foco y los votos, ¿no? Y Pedro Sánchez ha sido, insisto, tibio, ¿no?, timorato incluso, sobre este tema catalán, ¿no? O sea, un tema que no se puede descuidar porque puede ser un factor determinante, como ya lo fue en la época de Aznar, ¿no? Entonces, descuidar a los regionalismos en España es no entender la propia historia de España, ¿no? Y yo creo que esta parte también después habrá que discutirla, ¿no?, entre españoles y de verdad pensar en un rediseño constitucional, ¿no?, en serio, porque hay temas que no prevé bien esta constitución de la democracia española, sí, pero que habría que pensar si es la que necesita España y los españoles en este momento. Claro, y me parece que en estas elecciones del 26 de junio, Fausto, también se está transando otra cosa. Sabemos que no hemos llegado a un nuevo entendimiento político o un acomodo entre las viejas fuerzas y los dos nuevos partidos políticos, pero ahí está algo que Luis dice y que retomo, el tema de la brecha generacional. No tenemos a un Mariano Rajoy con 61 años de edad frente a un Pablo Iglesias y un Albert Rivera que más o menos ellos están entre los 37 y los 38 años. Pedro Sánchez se va a los 41. Pero es decir, esto también pesa, ¿no?, a la hora de ofertar proyectos políticos. Por supuesto que sí, ¿no? Claro. Yo creo que es la demografía se va moviendo, ¿no? La pirámide demográfica. No, y la demografía es política, ¿no? Finalmente. Y la demografía es política. Precisamente cuando en un país como España, en donde 1 de cada 2 españoles no tiene trabajo, es decir, los jóvenes, hablo en particular de los jóvenes, de 18 a 29 años de edad, y si abrimos un poco más el margen hacia los 50 años, o la población económicamente activa, estamos hablando de 25% de desempleo, que son cifras indignas, son cifras que si no se entiende muy bien en términos políticos, pues estás perdido. Y eso yo creo que Mariano Rajoy perdió la brújula. Me parece que ha hablado mucho, ha sacado pecho sobre la mejora en la economía, que ha bajado la inflación, que ha crecido la economía, el PIB, etcétera, pero la economía real, o digamos, de alguna forma lo que necesitan los españoles, la pobreza que se ve también en algunas de las calles en España, eso es lo que tuvo que haber tomado en cuenta. Y me parece que eso es no entender lo que le está diciendo la demografía de los españoles, y los partidos emergentes como Podemos y Ciudadanos han prácticamente utilizado de manera monotemática sus promesas, es decir, van a poner el acento en el tema del desempleo. Y eso es fundamental. Yo creo que los jóvenes voltean mucho a estos partidos. No, y además, hablas de la economía, tenemos que el 2014 es el primer año que crece la economía de España, ¿no? El 2015 se vendió como el despegue económico, y la carta fuerte de Mariano Rajoy para conseguir la reelección, en donde hay un mandato que no fue claro, ¿no? Por eso estamos ahora hablando de una segunda jornada electoral el 26 de junio. Luis, ¿qué pasa si habrá, bueno, pues las encuestas nos dicen muchas cosas, pero todo apunta a que seguirá la fragmentación política?
Ahora sí tiene que haber una altura de miras por parte de los gobernantes para ponerse de acuerdo. Si no puede haber una tercera ronda de elecciones, lo permite la Constitución. Digamos, sí lo permite, porque bueno, además no prevé ni siquiera el escenario que estamos viviendo ahora de manera clara. Exacto, ¿no? Lo que se está viviendo ahora, ¿no? Totalmente. Exacto. Entonces, bueno, sí, tampoco está previsto esto y seguramente, bueno, si no hay acuerdo, estaremos pensando en una tercera ronda, pero los ciudadanos estarían dispuestos a ir otra vez a las urnas. No, y el dinero, el presupuesto, claro, el financiamiento, ¿no? En un momento delicado también de economía, ¿no? Exacto, y aunque no se muevan mucho los números en las votaciones, la exigencia es distinta. Es cierto. La presión es diferente. La presión que tiene ahora el PSOE de Pedro Sánchez es mucho mayor que la que tenía en diciembre. Ahora se ve que no, que tiene atravesado a Pablo Iglesias, pero que muy probablemente va a tener que sentarse con él a negociar una formación de gobierno. O sea, esto también pero con Podemos a la cabeza, ¿no? Porque antes hubiera sido al revés. Ellos pidieron 4 ministerios públicos y la vicepresidencia, y Pedro Sánchez dijo que no. Ahora entonces podemos ver precisamente el escenario al revés. Exacto, claro. Yo creo que fueron unas estrategias de Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, yo creo que Podemos, su objetivo fundamental es hundir al PSOE, ¿no? Ese es el objetivo fundamental. Yo creo que la forma en que nosotros nos damos cuenta fue cuando estuvieron en el Congreso, ¿no? Y de una forma burlesca, Pablo Iglesias hunde a Pablo Sánchez, ¿no? Y eso de alguna manera, pues bueno, queda muy claro en términos de estrategias, más de marketing político, ¿no? Sí, claro. En donde cómo van moviendo en el ajedrez las piezas para de alguna forma hacerle jaque al PSOE. El PSOE en realidad se está desangrando desde adentro. Es decir, le pasa un poco como a David Cameron, ¿no? Que tuvo que empujar el Brexit porque de alguna forma los Tories lo empujaron a hacerlo y él demagógicamente dijo, pues vamos, ¿no? Para tratar de sobrevivir. Es un poco lo mismo que está sucediendo acá en el PSOE. Es decir, Pedro Sánchez tiene varios enemigos internos en Andalucía y eso le generó mucho desgaste. Llega muy desgastado. Podemos, al ser un partido nuevo, no tiene una gran cola que le pisen, claro, a pesar de que ahora, bueno, los vínculos con Venezuela lo han criticado mucho. Sin embargo, la mayoría de los españoles les vale un pepino verdaderamente, pero una expresión, lo que sucede en Venezuela, ¿no? Y eso, pues, quizás no lo entendió Albert Rivera, que fue hace poco a Venezuela. Y qué padre que toques el tema, ¿no?, de Venezuela. Pues ahí hay varias notas muy, de que hay un financiamiento, ¿no?, del chavismo de Venezuela hacia la campaña de Podemos y al mismo partido político, ¿no? A la generación de Podemos. Y el factor miedo, o sea, el factor miedo que se trata de meter en la campaña, como se hizo en Grecia, ¿no? También, o sea, el factor de miedo que ahora los ministros, los políticos del PP están diciendo, no, va a ser una catástrofe económica si llega a ganar Podemos y tal, cosa que, a ver, a lo mejor los españoles de cierta edad para arriba la compran o la medio compran, pero los jóvenes yo creo que ese discurso no lo compran. Entonces, ahí yo creo que está también la diferencia, ¿no? O sea, está probado o no, es nada más un argumento, digamos, fácil, pero que difícilmente se va a demostrar, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional pues no encontró gran cosa ahí, entonces ahí está otra vez, ¿a quién le están hablando? Y parece que en este sentido, sigo con Fausto, el PP a lo mejor sabe a quién le está hablando, a su voto duro, pero el PSOE está totalmente extraviado, ¿no? Mira, yo agregaría, tienes razón Luis, la parte de la corrupción, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que los españoles estén todavía confiando en un presidente que de alguna forma fue señalado como una persona que recibió dinero negro por parte el contador del Partido Popular, ¿no?, de Bárcenas? Claro. Al menos en el periódico El Mundo apareció, ¿no?, ese intercambio de chats en WhatsApp diciendo, a ver, Bárcenas, no te preocupes, yo te doy tu apoyo, ¿no? Y de alguna manera el director del periódico El Mundo demuestra o saca las copias fotostáticas de esta libreta que llevaba a mano el contador Bárcenas, en donde va distribuyendo dinero a Mariano Rajoy, a Rodrigo Rato, a muchos de la cúpula del Partido Popular. Entonces, si eso lo estamos contemporizando, ¿no?, y vemos que la crisis de la corrupción hiere mucho, con gravedad, pues es increíble que todavía sigan, ¿no?, el voto duro del PP, confiando ciegamente en Mariano Rajoy. O sea, en realidad, repito, la gran parte de los españoles no confían en Mariano Rajoy, lo ven como un personaje que está en los círculos de la corrupción, al igual que Rodrigo Rato, al igual de la gente cercana al expresidente José María Aznar. Con un malestar económico, ¿no? O sea, ahí están los remanentes de la crisis económica, ¿no? Los números que todavía no llegan al bolsillo, ¿no? Claro, sí, porque los indignados
no han dejado de estar indignados, ¿no? Porque pues no tienen trabajo, no tienen oportunidades, el paro juvenil, ¿no? El desempleo juvenil, que sí, ¿no? El 50%, o sea, a ver, digo, alguien tiene que pagar esto, ¿no? Y está viendo el ciudadano español que hay corrupción en el partido, en el gobierno, ¿no? Digamos, una obscenidad intolerable. ¿Cuál es la oferta política para ese ciudadano tan lastimado, tan ofendido, ¿no? Pues parece que no hay mucha alternativa en esa oferta política, ¿no? Podemos, Pablo Iglesias ha sido hábil en ese sentido, sí, al principio choca, ¿no? A ver, un chico con coleta, ahí sin formalidades y tal, pero bueno, nadie le puede regatear. ¿No? O sea, conecta con el electorado, ¿no? Que esa es la parte importante. Exacto, y ha sabido además mesurar su discurso. Sí. Ha sabido moldearse a las circunstancias, y el discurso de ahora no es el de diciembre. Y evidentemente ya incluso esta proclividad a formar una alianza con Izquierda Unida, ¿no? Y lanzar este coqueteo con los socialistas, ¿no? Reconociendo a Rodríguez Zapatero, bueno, pues habla de esa habilidad discursiva que pues extraña en los otros políticos, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos seguiremos platicando de esta jornada electoral en España, 26 de junio. No se vaya. Los nacionalismos han cobrado centralidad dentro de la agenda supranacional europea. Ello como una reacción frente a la crisis económica y la desafección del ciudadano frente a la política. Ahí tenemos el grito de independencia de Cataluña, una de las principales preocupaciones de la corona española, la institución garante de la unidad nacional. El rey Felipe VI ha tenido que enfrentar no solamente el descontento popular, sino un ajuste de cuentas que están buscando no solamente los catalanes, sino los vascos, los gallegos y hasta también los asturianos, entre muchos otros. Por otro lado, recordemos que en un momento electoral hay discrepancias en los partidos políticos en torno al nacionalismo catalán. El ejemplo más claro lo tenemos con el partido político Podemos, que está apoyando un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. ¿Cómo estamos mirando el Brexit, ¿no? Esta semana, de alguna manera, Reino Unido decide una votación crucial, un referéndum sobre la permanencia o salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué consecuencias pudiera tener esto en el ánimo del ciudadano el 26 de junio en España? Bueno, ya las encuestas, digamos, en el resto de la Unión Europea, más del 54% de los ciudadanos europeos están a favor de que el Reino Unido permanezca dentro de la Unión Europea, ¿no? El Reino Unido ha sido un vecino mal portado, ¿no? Ha sido
pues siempre el que pone ciertas condiciones. Sí, con un trato muy especial, ¿no? Exactamente. Frente a la Unión Europea, ¿no? El Sí. excepcionalismo británico, ¿no? Exactamente, y lo consiguieron además ahora en febrero también, ¿no? O sea, Sí, Cameron con se las reunió con los negociaciones. líderes europeos y Es logró cierto. una serie de concesiones Del Consejo que sí Europeo. son un atentado incluso para la propia idea del mercado interior europeo, ¿no? Y no obstante con eso, bueno, pues ya se vuelve Cameron en un defensor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Las últimas semanas han puesto muy nerviosos a todo el mundo, no solo a Europa, Sí, a los a los mercados, financieros. exactamente, ¿no? Parece que ya en estos últimos días la tendencia, ¿no? Aun cuando este programa salga después de esa votación, la tendencia es sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y sin Pero embargo con alfileres, sí, Luis, o exactamente, sea, estamos muy hablando de 1 o apenas. 2%, digo, según lo que dicen las encuestas. Exacto, y sí, con un 10% de Eso es un golpe indecisos. tremendo al proyecto europeo. Claro, y más, incluso aunque se vote sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, el desgaste es brutal, ¿no? Y esto obligará a la Unión Europea a replantear muchos temas, muchas cosas, porque hay una ausencia de liderazgo también muy importante en Europa. Muchos errores que se han estado arrastrando, ¿no? No es el mejor momento para vender la Unión Europea, o sea, porque todo el desgaste también del tema de la fallida austeridad, estas medidas que castigaron mucho al ciudadano de a pie, y después la crisis de refugiados que también ha puesto en entredicho. No, y la crisis el tema, del euro ¿no? con Grecia, ¿no? Claro, o sea, que claro. digo, les dieron el salvavidas, pero pues todavía no hay convicción, ¿no? De seguir adelante con el tema del euro, ¿no, Sí. Fausto? Sí, yo creo que con la ventaja de los televidentes que tienen, de que ya saben el resultado, me parece que el costo del Brexit es asimétrico totalmente. Es decir, ¿por qué? Porque pierde más la Unión Europea saliendo Gran Bretaña que la Gran Bretaña saliendo del club europeo, ¿no? Es decir, son asimétricos en el sentido de que la Unión Europea es un ente supranacional y Gran Bretaña pues, es una nación, ¿no? Otro elemento que llama la atención es que en el debate jamás hubo el tema de la misión fundacional de la Unión Europea, ¿no? Es decir, evitar la guerra entre Francia y Alemania. Bueno, esos temas no se tocan ya. Y la nueva generación, como dice, bueno, a mí no me interesa eso porque la crisis es epidérmica y si yo veo que los inmigrantes vienen y me quieren quitar el empleo, como es lo que dice Farage, ¿no? el líder de este UKIP, que es el partido que pide la independencia y que hace 2 años tuvo un gran número de votos No, en las elecciones europarlamentarias. Al Parlamento Europeo en el 2014. Que sorprendió claro. mucho. Esto es un tema que llama mucho la atención. Yo coincido mucho con Luis, me parece que la Unión Europea ha cometido graves errores, me parece, el último de ellos fue haber negociado con Erdogan un plan para tratar de gestionar como si fuera una bodega Turquía a los inmigrantes. Eso fue un grave error. ¿Por qué? Porque Erdogan es un autócrata, es un personaje siniestro, ¿no? Y eso pues no es permisible dentro de la Unión Europea. Y eso también lo van tomando en cuenta los ciudadanos, ¿no? Pero además también ahí tenemos a Podemos, digo, para unir un poquito más los vectores, tenemos el Brexit, tenemos que si se da el Brexit, puede llegar a haber un segundo referéndum sobre Escocia, ¿no? Dentro del Reino Unido, ¿no? Volver a debatir su independencia. Pero eso a lo mejor pudiera otra vez darle más vida a los ánimos independentistas de Cataluña, Luis. Sí, yo creo que se ha malentendido y habría que regresar tal vez a la Europa de las regiones, ¿no? Porque estos miedos a veces irracionales, ¿no? Al referéndum escocés o al referéndum catalán, ¿por qué no se sientan a la mesa y negocian, ¿no? Y entender un poquito de la historia de estas regiones o de estos países que se han construido durante siglos de manera muy peculiar en cada caso? Hay quien dice, bueno, pero ¿de dónde surge esta idea de los catalanes? Pues desde hace 300 años, ¿no? Cuando Felipe IV el Borbón, pues ahí invadió Barcelona, o sea, no es de ahora, no es de ayer, ¿no? Y esto, también estos liderazgos que digo que son ausentes, no hacen esa lectura de reconciliación. Ya hay una Unión Europea extraviada en sus propios valores, ¿no? Con el tema de los refugiados, o sea, escuchar o leer a Donald Tusk, que es el presidente del Consejo Europeo, que representa a los 28 jefes de Estado y de Gobierno, diciéndole a los migrantes, ya no vengan a Europa, como si fuese por gusto, ¿no? O sea, de verdad es insultante, digamos, lanzar incluso esta frase, ¿no? ¿Dónde está la Unión Europea que construyeron Robert Schuman o Jean Monnet, ¿no? Hay una ausencia también de regresar a esos valores fundacionales de la Unión Europea. Y claro, en medio de esto, pues
venderles a los británicos que permanezcan en la Unión Europea, pues es un poco más difícil. Claro. No, y ahí tenemos a Podemos, que también es un partido en algunos sentidos antisistema, tiene muy buenas relaciones con Syriza en Grecia, ¿no? Sí. Entonces, digo, ahí cómo está la conformación, ¿no?, de estos partidos que también están teniendo importancia en España, ¿no? Ahora nos dicen las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas que precisamente Podemos, ¿no?, va a ir sobre la delantera del PSOE, ¿no? Sí. Entonces, sí, mira, yo creo que, a ver, Pablo Iglesias apostó mucho también a Alex Tsipras, ¿no? Es decir, le sirvió como una especie de laboratorio. ¿Qué iba a pasar en Grecia después de la calentura? Cómo fue una erupción económica en esa región. Y se dio cuenta después de que Alex Tsipras traiciona al electorado griego, ¿no? Porque de alguna forma somete a un referéndum las políticas de la Troika y de repente dice, no, pues aunque me hayan dicho que no queremos esas políticas, la vamos a aceptar, ¿no? Yo creo que ese es un punto de inflexión y Pablo Iglesias mete reversa, es decir, ya no está abrazando a Alex Tsipras, ya no está con Grecia, ya no está con este partido, era su modelo quizás, era un prototipo. Sí, era un referente. Era un referente importante, sí, claro, pero ya no habla de ese tema, ¿no? Yo creo que prefiere hablar del peronismo, prefiere hablar precisamente de Venezuela, prefiere hablar de Argentina, porque en realidad a los españoles no les interesa mucho lo que está sucediendo en esta región. Claro. Sin embargo, en Grecia, pues, lógicamente al ser vecino y al ser integrante del euro y de la Unión Europea, claro, pues lógicamente tenía mayor repercusión. Yo creo que ya en este sentido, ya Pablo Iglesias ya no quiere saber nada de Grecia, o al menos hasta el día de la elección ya no va a hablar nada sobre el tema. Claro. Pero este sentimiento euroscéptico, ¿no?, que está teniendo auge en la Unión Europea y que preocupa mucho, ¿no? O sea, está Nigel Farage del Partido de Independencia Reino Unido, ¿no? Está Geert Wilders, Partido de la Libertad en Países Bajos, que realmente es escandalosa sus propuestas, ¿no? Se habla del Nexit, ¿no?, de Netherlands, ¿no?, la N de Netherlands. Está el Frente Nacional Francés, está por otro lado Beppe Grillo, ¿no? Beppe Grillo. Ajá, exactamente, con el movimiento de las 5 estrellas. Entonces, ahí donde se quedó España, ¿no? Se está comprando estos partidos antisistema y ahí está el electorado también jugando, ¿no?, en las elecciones. Sí, evidentemente las fórmulas tradicionales no funcionan, ¿no?, ahora para Europa y pues las salidas, ¿no?, como una válvula de escape son diferentes. Bueno, en el caso griego, bueno, pues fue Alexis Tsipras el que recogió esta inconformidad ciudadana. En el caso de España, pues lo está haciendo Podemos, ¿no? Pero en algunos otros países es la extrema derecha la que lo está haciendo, ¿no? Y el hartazgo del ciudadano europeo hacia el político que tiene enfrente y también ahora ante Bruselas, pues es inédito y pues estamos viendo las consecuencias en este ascenso de estos partidos, ¿no? Pues lo que pasó en Austria también, que por un pelito, básicamente. Sí, menos de 1%. Exactamente, y que fue el voto por Norbert correo Hofer, el que hizo la diferencia, ¿no? Pero, digamos, sí ganaron al final los verdes, sí, pero a ver, por casi nada. Y habría que estar preocupados por ese casi 40 y tantos % de la extrema derecha que votó justamente por estos partidos, ¿no?, que son ultranacionalistas, digamos, con un nacionalismo mal entendido, ¿no? Oye, Luis, ¿y ahí cuál es el rol del rey Felipe VI? Fausto, te lo pregunto porque, bueno, dentro de este auge euroscéptico y dentro de estos españoles que están hartos del sistema, que están inconformes, que están desencantados, ¿no?, de la política y de la corrupción y de este malestar económico que siguen, ¿no? Es decir, ya está España creciendo, pero siguen los ciudadanos sin ver esos beneficios en el bolsillo. ¿Qué está haciendo el rey Felipe? ¿No? O sea, su llegada, ¿qué significó? ¿Y cómo está tratando de conciliar este ajuste de cuentas, ¿no?, que quieren los españoles? Pues sí, como es el mal humor extendido, ¿no? Como señala The Economist. Mira, yo creo que es una etapa de control de crisis, ¿no? Es un manejo de crisis que está llevando Felipe VI después de lo que le dejó su padre. Y en ese sentido creo que lo ha hecho bien, ¿no? Es decir, ha estado de alguna forma un poco distante, pero presente al mismo tiempo. Es la figura del monarca en España. El jefe del gobierno es el que se encarga de estas gestiones de decisiones económicas y demás. Y yo creo que lo ha cumplido bien, ¿no? Ha cumplido como las el expectativas. árbitro, ¿no? Convoca las elecciones, ¿no? Exactamente, yo creo que las encuestas reflejan mucho el sentir de los españoles sobre el rey, ¿no? Es decir, ha dado un punto de inflexión en donde su padre pues ya estaba llevando a la monarquía española al despeñadero y de alguna forma él trata de recomponer un poco, ¿no? Con un poco más de clase, más joven, entiendo muy bien también, dialoga muy bien,
con los políticos, y la mejor forma es que un rey en España lo haga bien, yo creo que es que no se manifieste, ¿no? Es decir, ese es su trabajo, ser un poco más sigiloso. ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí, creo que Felipe ha sido inteligentemente discreto, ¿no? Ha sabido entender cuál es la realidad de España, ¿no? En este momento. Ha sabido ser discreto con el tema, ¿no?, catalán, con el tema vasco. No se ha metido, no ha intentado ningún protagonismo, como a lo mejor sí lo hubiese hecho su padre. Y además ha sabido ser mesurado, y además, pues, dentro de su reinado, pues está ahí su hermana sentada en el banquillo, y el esposo de su hermana, que es su amigo. Esto no se dice, pero es muy amigo de Iñaki Urdangarín, ¿no? Que en una democracia, aunque sea una monarquía, la hermana del rey y el cuñado del rey estén sentados en el banquillo por desvío de dinero, por corrupción, me parece muy saludable, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que no despierta mucho más animadversión hacia lo que está pasando delante para los ciudadanos, cuando menos. Oye, y hablando del rey, dentro de la agenda de estos 6 meses, ¿no? O sea, una España sin gobierno, el rey también canceló como jefe de Estado varias visitas al exterior, ¿no? O sea, hubo una merma en la política exterior de España, ¿no? Además, digo, un momento de parálisis política, de un laberinto político, ¿no? Y de esta incertidumbre económica, ¿no?, de la que ya hemos hablado, Fausto. Sí, yo creo que el propio Rajoy arrastra todo este escenario, ¿no? Es decir, él que genera este desconcierto por la política, trata de desesperar a los contendientes, y de alguna forma el rey tuvo que haber hecho esto, es decir, suspender o cancelar algunas de las visitas. El presidente es en funciones, no es un presidente meramente con las funciones tales, ¿no? de una persona que es votada en las urnas, y esto pues da pie a un poco a ese desgaste, ¿no? Pero de alguna forma creo que lo ha hecho bien, ¿no? Es decir, a pesar de que sí está letargado, y eso conecta con la gente, ¿no? Quizás estas elecciones del 26 de junio haya menos participación, por lo que se prevén las encuestas, más abstención, y eso, pues bueno, perjudica más a la izquierda que a la derecha. El voto duro del Partido Popular, como dije hace unos momentos, es muy fiel, mientras que la izquierda es un poco más, quizás racional, más pensante en ese sentido, y sí trata de castigar más a sus políticos, ¿no? Bueno, pues vamos un corte. Al regresar, las claves de la relación bilateral México-España. No se vayan. La relación México-España es una de las más importantes y cercanas de la política exterior de México. Además de beneficiarnos del acuerdo global y de la asociación estratégica que se tiene pactada entre la Unión Europea y México, también nos beneficiamos de los extensos lazos y vínculos históricos, culturales, políticos, económicos y sociales. Hay que recordar que España y México son dos países puerta de entrada y de referencia para Europa y para América Latina. Además, precisamente dentro de la comunidad iberoamericana hemos confluenciado como uno de los países más importantes. Ahí está, hace 25 años, en 1991, que se celebró la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en Guadalajara. Fausto, ¿cómo estás viendo la relación bilateral México-España? ¿En dónde están sus claves? Porque, por supuesto, se trata de una de las relaciones de nuestra política exterior muy nutrida, muy intensa, histórica, ¿no?, cultural, pero también una de las más cercanas. Indudablemente, yo creo que históricamente, ¿no?, hemos sido grandes socios, muy aliados. La historia nos ha marcado de esa forma. Quizás yo tuve cierto, no sé cómo llamarle, alguna decepción, ¿no?, en el manejo de la política, quizás desde Zapatero,
que no estuvo muy presente en México, ¿no? Mariano Rajoy, recuerdo que hace 4 años dijo: voy a poner mucha atención sobre Latinoamérica y en especial sobre el caso de México, y de alguna forma, pues bueno, ha sido sobrellevada la relación, ¿no? Hay que decirlo, sí, bien, de manera muy buena. Ahí estamos de manera conjunta en la cumbre iberoamericana, ¿no? Sí. No creo que haya ningún problema en este momento, ¿no? de la relación. Quizás yo esperaba un poco más, ¿no? Más dinamismo, más acercamiento, más viajes, ¿no? El presidente Rajoy a México y viceversa. Pero bueno, quizás eso por la gran cercanía que tiene México con España, uno esperaría eso, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy buena, ¿no? Y a esto, Luis, hay que añadirle pues que México no nada más se beneficia de lazos muy estrechos y cercanos con España, sino también nos estamos beneficiando pues del establecimiento del acuerdo global, ¿no? De concertación política, de asociación económica y de cooperación entre México y la Unión Europea. Además tenemos firmado una asociación estratégica, precisamente el acuerdo global que ahora se está modernizando, actualizando su armazón. ¿Esto también puede beneficiar a la relación México-España? Bueno, sí tendría que poner sobre la mesa de los intereses de México el tema europeo, ¿no? Después de este cisma de esta semana, pero bueno, hay que decirlo, esta misma semana también se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones para renovar el acuerdo de México con la Unión Europea y sus 28 países, ¿no? Es muy importante, sobre todo también pensando en el momento político. El TTIP, el acuerdo que está negociando la Unión Europea con Estados Unidos, pues está en un impasse, ¿no? Hasta que llegue el sucesor de Obama veremos qué sucede, ¿no? Pero también ya hay países como Francia que han mostrado reticencias a este acuerdo. Por otra parte, el acuerdo Unión Europea-Mercosur que se había anunciado que se iba a relanzar, pues ahora está también paralizado por lo que sucede en Brasil, el factor Venezuela, y esta es una oportunidad para México de acercarse a Europa, ¿no? De acercarse de mejor manera y aprovechar mucho mejor un acuerdo que ha estado desde el principio y después de 16 años de que ha entrado en vigor, pues subaprovechado, ¿no? Ahora, además, en otras condiciones más complejas, hay otros ingredientes que se incorporan al acuerdo, otros diálogos, pero temas que van a estar ahí, como la cláusula democrática de respeto a los derechos humanos y el tema anticorrupción, porque es una de las directrices de la política de la Unión Europea en términos comerciales. Y que nos va a hacer mucho bien, ¿no? Por así decir. Claro. Oye, y hablando de términos comerciales, después de Alemania, España es nuestro segundo socio comercial en la Unión Europea, ¿no? Es un gran inversionista. ¿Qué otros nichos de oportunidad ves en la relación para abrir y para intensificar, Fausto, esta relación entre estos dos países? Bueno, yo creo que hay que reinventar algunos capítulos, ¿no? Quizás la parte educativa, que es muy atractiva, ¿no? Lo estamos haciendo con los Estados Unidos y yo creo que es muy importante también hacerlo con España, ¿no? Por los vínculos que tienen las universidades mexicanas con las españolas. Yo creo que ese es un segmento muy interesante. El traer el Erasmus, ¿no? Es un poco... quizás hasta de sueño, ¿no? Porque es un modelo muy exitoso en términos educativos. Que precisamente eso está discutiendo y proponiendo Rebeca Grynspan, ¿no? La secretaria general iberoamericana, ¿no? Ahora viene la cumbre en Colombia, que es una cumbre iberoamericana de jefes de Estado en octubre, y en donde su principal carta, no, una de sus principales cartas va a ser justamente lo que está señalando. Sí, es importante, por eso habrá que ver, ¿no? Esperar cómo se van moviendo las elecciones también en Estados Unidos, ¿no? Que eso también importa mucho. Oye, y viene el viaje de Obama a España. Exactamente, ya no ha visitado España en todo el gobierno de Rajoy. Y de alguna forma, pues bueno, ya es el último momento, ¿no? Al cuarto para las 12 es cuando dicen, bueno, que venga, porque de alguna forma, pues también se había criticado mucho a Zapatero, ¿no? Que enfrió las relaciones con Estados Unidos después de que Aznar, de alguna forma, tuviera un gran papel protagónico con la guerra de Irak desde George Bush, ¿no? En el 2001, con la foto de las Azores. Después viene un enfriamiento y de alguna forma Rajoy no había podido revivir esa relación. Y creo que es importante, ¿no? Y en materia de seguridad hay un nuevo acercamiento entre Estados Unidos y España, ¿no? También, y entre México y España. Hay varios temas ahí que nos falta. Yo creo que el tema seguridad es otro de los ingredientes que estaban ausentes en el acuerdo, que se incorporaron en el acuerdo con la Unión Europea, que se incorporaron en la asociación estratégica y que tendrían que estar, ¿no?, en el nuevo acuerdo global, ¿no? Había un diálogo en seguridad y justicia que tenía pendiente ahí 4 años y que finalmente se logró hace unas semanas otra vez. Y bueno, particularmente con España, México tendría que acercarse y también exigirle más, que sea ese interlocutor que fue cuando se negoció este acuerdo en los años 90. España jugó un papel determinante
que favoreció el acuerdo México-Unión Europea. Ahora, desgraciadamente, España no tiene a los políticos que tenía en Bruselas en esta época. Entonces, me parece que España pierde protagonismo en la renovación del acuerdo que tenemos con la Unión Europea y tendría también que posicionarse. Su carta de entrada de España en la Unión Europea era eso. El rey Juan Carlos, cuando firmó los protocolos de los acuerdos de adhesión, lo dijo claramente, dijo: la fuerza de España dentro de Europa está cruzando el Atlántico, refiriéndose justamente a esta relación histórica con América Latina, ¿no? Que no hay que descuidar. Fausto, ya un último comentario. Bueno, pues interesante el panorama, ¿no? Yo creo que las elecciones en España pues podrían cambiar de rumbo, ¿no? De acuerdo a los resultados del Brexit, pero de alguna forma pues son trascendentales, es una nueva época, tendrán que cohabitar los 4 partidos principales en España, tendrán que resolver este acertijo, ¿no? De la ingobernabilidad y sobre todo entender la nueva demografía, entender qué es lo que quieren los políticos, que está creciendo el mal humor a nivel internacional, está creciendo, se está globalizando. Y esto es una mala señal, no me gusta ser pesimista, pero vienen épocas difíciles en Europa. Sí, Marine Le Pen, ¿no? Se acerca la segunda vuelta en Francia. Sí, elecciones 2017 en Francia y en Alemania. Así es. Sí. Entonces es una época pues que desde México es importante ver cómo se están moviendo los nacionalismos y hay que poner mucha atención y rescatar la gran aportación de la Unión Europea en términos de la soberanía, que la cesión de soberanía no siempre es negativo, ¿no? Es cierto. Luis, algunos últimos minutos. Bueno, pues el tema, o sea, recordar que la relación de México con la Unión Europea es con la Unión Europea y sus países miembros, y que no solo se circunscribe en lo económico, sino también en lo político. Entonces, lo que pase con el Reino Unido o lo que pase en España nos va a afectar en nuestra relación bilateral con la Unión Europea y con los países en particular, ¿no? En temas comerciales, ¿no? Si el Reino Unido sale de la Unión Europea, tendríamos que buscar tener un TLC con Reino Unido, porque eso se perdería. En fin, hay una serie de implicaciones que le afectan a México, ¿no? No debemos ser ajenos a lo que está pasando en Europa. Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados de hoy, a Fausto Pretelín y a Luis Guacuja, por estar con nosotros, 2 destacados europeístas de nuestro país que nos han comentado sobre las elecciones en España. Soy Rina Musali y no se olvide de seguir esta serie de Elecciones en el Mundo, una serie producida por el Canal del Congreso, y la próxima jornada electoral serán las elecciones en Australia. Hasta pronto y sigan la señal del Canal del Congreso.